Listos. Ahí ya se está grabando. ¿Alguna otra duda con respecto a algo logístico? Bien, entonces la clase pasada nos quedamos hablando de la demanda de bienes y servicios. Vimos, creo que alguien tiene el micrófono abierto, Juan Ignacio Concha. Espera, Porfa. te iba a hacer una pregunta, pero lo dejé abierto, qué pena. Está bien, no hay problema. Vimos demanda de bienes y servicios. Acá Y era igual a C más I más G. Habíamos dicho esto. Vimos consumo de los hogares e inversión de las empresas. Nos falta el gasto del gobierno. Va a ser G. Para el gasto del gobierno, supondremos que tanto los ingresos como los gastos son variables exógenas. Nicolás, una cosa, acabo de ver en Blackboard, no ha subido todavía el documento de la clase pasada, ¿será que lo podría subir, por favor? No, espérenme. A ver, es que a veces se me olvida ponerle visible para ustedes. Entonces, ¿qué está? Clases virtuales. Sí, me faltó. Visible para ustedes. Ya, qué pena. Muchas gracias. Ahí. Listos. Entonces vamos a asumir que los ingresos y los gastos son exógenos. Entonces vamos a tener que G va a ser igual a un nivel G barra. Vamos a suponer eso. Y P, impuestos, que pues son los ingresos del gobierno, también van a ser variables exógenas. Es decir, van a ser números. En un ejercicio, este sería, no sé, 1000 y el otro también 1000. Si los dos son 1000, pues el gobierno va a tener un presupuesto balanceado. Gasta lo que recaude. ¿Alguien me escucha? Sí. Sí, sí. Sí. Sí, yo también me escucho. Ok. Sí, listos. Sí, qué raro. Nicolás, Sí, cuéntame. Nicolás, una pregunta. ¿Cómo afecta la ecuación macroeconómica en el endeudamiento del gobierno? Se cortó cuando dijo el endeudamiento del gobierno. Solamente eso. ¿Cómo afecta el endeudamiento ¿Cuál? a la ecuación macro? Sí, ¿y cuál sería la variable? Ok. Digamos que dentro de Y solamente está el gasto del gobierno, no está directamente pues, los impuestos acá. Sin embargo, como vimos antes, la clase pasada, las reformas tributarias terminan afectando el consumo. Es decir, el comportamiento del gobierno afecta a G directamente en lo que gasta e indirectamente pues afecta a los consumidores. Entonces, digamos, si se hace una reforma tributaria para subir impuestos, pues se reduce C y aumenta y se reduce Y por ese lado. Pero si recauda más el gobierno, de pronto puede gastar más. Entonces, en ese sentido, esto aumentaría. Entonces ahí el efecto, digamos que sobre Y va a ser ambiguo, no sabemos bien qué va a pasar ahí. Depende de cómo se gaste y cómo se recaude. No sé si respondo ahí. ¿Quién me respondió? Julián. Sí, Julián, sí, sí, perfecto, muchas gracias. Listo, bien, Julián. Sí, Paloma. Nicolás, ¿puedes repetir lo que dijiste ahorita de lo de las variables exógenas? Es que, digamos, en un ejercicio yo les diría que estos son números. Entonces, digamos, este es 1000, este es 1000, cualquier número. Si son esos números, pues el gobierno va a tener un presupuesto balanceado. Ingresos igual a gastos.
Ah, o sea, siempre que digas que las variables son exógenas son un número fijo. Sí, exacto. Van a ser números que podemos cambiar para ver qué pasa cuando los cambiamos, pero van a ser números. Listo, perfecto, gracias. Bien. Eh, Así bien, el déficit del gobierno también será una variable exógena, que pues el déficit del gobierno sería la diferencia entre ingresos y gastos. Ok. Entonces ahora vamos a ver el equilibrio. Este ya es el gran tema que vamos a juntar todo en esta clase. El equilibrio en el mercado financiero. En este mercado interactúan los hogares, las empresas y el gobierno solicitando créditos y ofreciendo su ahorro. Pues digamos, los hogares que no se gasten pues, todo su ingreso van a ahorrar, eso se va al mercado financiero. Las empresas que no se gasten todo su ingreso van a ahorrar, se va al mercado financiero, lo mismo para el gobierno. Nicolás, una pregunta. Sí, dime, ¿Eso sería como un subtema o ya es otro tema? es otro tema. Ok, gracias. Normalmente los grandes temas los dejo en mayúscula, pero sí, bien. Ok. Ahora, digamos que el gobierno y los hogares y las empresas terminan ahorrando recursos, pues esos ahorros van a ser los mismos créditos, van a ser los mismos recursos para créditos. Eh, sí, Santiago. Nicolás, una pregunta. Antes estábamos viendo, por ejemplo, qué factores determinan la inversión y qué factores determinan el ahorro de los hogares. También vamos a ver qué factores determinan el gasto del gobierno. No, pues este lo vamos a asumir exógenas. Es decir, esta sería la ecuación que los determina en el modelo. En la práctica son muchas, en la práctica en realidad T depende del PIB, que es de que si la gente está ganando más, pues se recauda más. Y el gasto depende, pues puede ser de la política del momento o también de otras, digamos, reglas institucionales del gobierno. Este es más difícil de modelar, entonces lo vamos a asumir así, como exógenos. Ok, bien. Solicitando créditos y ofreciendo su ahorro. Ahora bien, el equilibrio en el mercado financiero representará el modelo ahorro-inversión. Este es el gran tema que estamos viendo, modelo ahorro-inversión. Para ver por qué ahorro-inversión, por qué ese nombre, vamos a manipular un poco la ecuación macroeconómica fundamental. Entonces, digamos que acá esto lo expresáramos así: y menos c menos g igual a la inversión. Les pregunto, ¿a qué les suena que es esta parte de la izquierda? Es más o menos similar a algo que vimos la clase pasada. A la demanda de... Ah, bueno, no, la inversión, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. siendo inversión, pero se despejó la ecuación de demanda de bienes y servicios. Exacto, pero digamos que esto sería solamente viendo la parte de la izquierda, que sería nuestro ingreso menos lo que consumen los hogares, menos lo que consume el gobierno. ¿Qué creen que es eso? Otra cosa que no sea
inversión, visto desde otra parte. Lo que ganamos menos lo que consumimos, menos lo que consume el gobierno. ¿Eso no es cuando definíamos el ahorro de los hogares y eso? Exacto, muy parecido. El ahorro de los hogares era ingreso disponible menos el consumo. Eso era el de los hogares. Este de acá ya es menos el consumo del gobierno. Esto también, esta parte la vamos a llamar ahorro nacional. Todo lo que ahorra el país, ya no solamente los hogares, sino todo lo que ahorra el país. Y esto, pues, tal cual como vemos arriba, va a ser igual a la inversión. Vamos a tener ahorro igual a inversión. Esto siempre va a ocurrir para una economía cerrada. Todo lo que se ahorra, tanto hogares como empresas o gobierno, en el mercado financiero, todos esos recursos se van a traducir en gasto en inversión, gasto en bienes y servicios de inversión. Esto da como la ilusión de que no hay recursos que se desperdician, ¿no? Como que todo lo que, todo lo que estamos ahorrando se dedica para hacer proyectos de inversión. Puede que no directamente por parte de la persona que ahorra, sino que lo ahorra en el sistema financiero y el sistema financiero se encarga de asignarlo a los proyectos de inversión vía créditos. Digamos que el mercado financiero actúa como un intermediario de esa oferta de ahorro y los que demandan ahorro para proyectos de inversión, que terminan siendo únicamente pues, las empresas. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, inquietud o algo que agregar? Yo tengo una pregunta que no te oí bien, no sé, mi conexión está muy buena. ¿Ese nacional sería el mismo, o sea, la inversión sería el mismo ahorro? Exacto. Ahorro igual a inversión. Ok. Ahorro nacional igual a inversión. Perfecto. Creo que hoy está fallando mucho la conexión. No sé si soy yo. Espérenme que también me escuchan. También me pasó con el otro curso, pero no estoy seguro. Escuchan. Porfa, respondan. Les puse ahí una pregunta de selección múltiple. Bueno, creo que en general bien. Ok, listo. Sí, Esteban. Entonces, el ahorro es la inversión porque entonces estamos suponiendo que todo lo que ahorramos lo vamos a meter en el banco. Lo vamos Exacto. a, Si o sea, hubieran no entiendo por qué todo el ahorro es inversión, no me queda claro. Es eso, porque todo lo que se ahorra se incluye en el mercado financiero y el mercado financiero se encarga de asignar esos recursos como créditos para proyectos de inversión. Si hubiera una parte del Listo. ahorro que no está dentro del banco, pues no debería ser inversión. Pero esto es por la identidad macroeconómica también. ¿Alguna otra duda? Ok, Bien, Esteban. gracias. Listos. También el ahorro nacional puede desagregarse en ahorro privado y ahorro público. Desagregarse. Entonces acá nosotros
tendríamos, por ejemplo, sabemos que el ahorro nacional es igual a Y menos E menos G. Eso también lo podríamos expresar como Y menos C menos T más T menos G, donde pues este primer término, Y menos C menos T, va a ser igual al ahorro privado más este de acá, que va a ser el ahorro público. Acá solamente sumamos y restamos T, es decir, ahí se puede cancelar la T y nos queda lo mismo de antes, Y menos C menos G. Sería ahorro privado, Y menos C menos T, y ahorro público, que va a ser T menos G. ¿Hay alguna duda? Ok, bien. Les voy a hacer una pregunta de selección múltiple, espero que muy sencilla. Eh, Cuando existe superávit fiscal, el ahorro público es negativo. Porfa, respondan. Ahorro público, ese público. Cuando existe superávit fiscal, el ahorro público es negativo. Nicolás, te voy a enviar algo por mensaje privado, ¿ok? Para que lo revises. Perfecto, está bien. ¿Listos? No, 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 un segundito. Está bien, Palo. No me han enviado ningún mensaje por el chat. Lo estoy terminando, es que está un poco largo. Ah, ok, está bien.
Listos, faltan 3 personas por responder. ¿Listos? Perfecto. Entonces, falta Pedro, Sergio. Nicolás, Pedro me dice que está teniendo un problema con su Wi-Fi, pero que ya lo está arreglando. No sé. Está bien. Esas cosas las voy a dejar acá. Pedro, entonces. Alguien más me dijo que al comienzo de la clase tenía problemas con el internet. Yo, pero estar, creo. Pues no sé si te aparezca. Andrea. No, no, también Sofía Marín está. Ah. Sofía Marín, sí, ahí está. Bien, perfecto. Ya, me acabo de poder conectar. Bien. Entonces voy a cerrar las preguntas. Ok, también faltaría Sergio. Nicolás, qué pena, es que ando teniendo Sí, Sergio. problemas. Ok, Hello. intenté responder la pregunta, Sergio. Ahí le escucho. Listo. Ok, bien. Perfecto. 3 respuestas. Todos perfecto. Muy bien. 28. ¿Cuántos somos? Somos 28. Listos. Fácil, ¿no? Entonces, respuesta correcta, no. Ahí P tiene que ser mayor a G, es decir, que sea positivo. Si es negativo sería déficit fiscal, si los dos son iguales, es un presupuesto balanceado. Ahora, fíjense que, bueno, como habíamos visto, se tiene que cada componente del ahorro está dado por. Entonces, nosotros habíamos dicho que la función de producción era lo que determinaba al producto, ¿cierto? Que habíamos dicho es F de K de L. Si tenemos K y L, Y va a ser una constante. Solamente lo reemplazamos ahí y nos da un número, que sería Y. El consumo, habíamos dicho que cuál era su forma funcional, cómo era la función que determinaba el consumo. La clase pasada. Esa es la de C es igual a C con una rayita encima más. ¿Esa? Exacto, esa. Entonces será C es igual al consumo de subsistencia más La propensión marginal a consumir. exacto, la PMC, que es esa C con colita, por el ingreso disponible. Bien. Habíamos dicho que el ingreso disponible era el ingreso menos estos mismos impuestos, menos tau, ¿por qué? Que son impuestos variables, más las transferencias. Esto es la función de consumo que inicial.
tenemos C. Nos faltaría G y pues de acuerdo a esta otra definición de acá también nos faltaría T para poderlo definir. Como vimos ahorita, dijimos, estos son exógenos. Entonces, con base en todo esto, si nosotros tuviéramos números para Y, acá tenemos K y L, nos da un Y, porque acuérdense que nosotros asumimos que la oferta de factores de producción también era exógena, entonces esto nos va a dar un número, reemplazamos ese número acá, el consumo también nos va a dar un número, entonces ya esto es en términos de ejercicios, el gasto es número, T es un número, por lo tanto el ahorro nacional, Y menos C menos G, también va a ser un número, va a ser una constante. Y pues se puede desagregar en privado y público. Eso ahí no hay más misterio. Ok. Esto era, digamos, la parte del ahorro. Parte del ahorro nacional. No lo voy a dejar así. El ahorro nacional. Ahora, ¿cómo se determina la inversión de las empresas? Pues ya lo hemos visto. Nosotros habíamos dicho que la inversión era una función ¿de qué? ¿De qué dependía la inversión? De la ¿Qué cosa, Andrés? Se cortó. De la tasa de interés. Gracias, Andrés y María. Entonces, R, nosotros habíamos dicho que era I menos I. ¿Sí, Esteban? Pero lo de arriba es ahorro público, todo ahorro público. No, es decir, O sea, desde la función de producción. es para el nacional. O sea, es decir, todo esto nos ayuda a determinar solamente estas dos, el público, que van a ser constantes, pero estas otras también van a ser constantes. Entonces, esas nos ayudarían a determinar el privado. Y pues si tenemos el privado y público como constantes, el nacional también va a ser una constante. Perfecto. Bien. Para que esto quede muy claro, les recomiendo revisar bien el último punto del taller, el punto número 5 del taller. Ese ejercicio creo que ya les deja esta parte bien clara. Ok, donde tasa de interés real era igual a tasa de interés nominal menos la inflación. Ahora, nosotros habíamos dicho que más tasa de interés real era más inversión o menos inversión. ¿Se acuerdan? ¿Qué cosa, perdón? Más tasa de interés real es más inversión o menos inversión. De Es acuerdo a lo inversamente. que vimos. Exacto. Es inversamente proporcional. Entonces, si nosotros graficáramos la inversión contra la tasa de interés, contra R, habíamos dicho que esto iba a tener pendiente negativo. Esto es I de R. Es decir, que si estamos en cierto periodo de tiempo, supongan con cierta tasa de interés. Llamemos a esa tasa de interés R1.
Pues esa tasa de interés va a estar asociada a un nivel de inversión y su bono. Ahora, supongan que las tasas de interés bajan por cierto motivo. Supongan que el Banco de la República coge y baja las tasas de interés. ¿Saben ahorita la tasa de interés del Banco de la República en cuánto está? Y si saben, me podrían decir. 4.25. Esa estaba prepandemia. Eso 12. era prepandemia y estuvo 2.25. exacto. Y ahora está 2.25. Antes de la pandemia estaba en 4.25 y había durado así más o menos, creo que unos 8 meses, algo así. La Junta la dejó inalterada, la tasa del Banrep, ahora está en 2,25%. La han reducido fuertemente, al comienzo de a 0.5 puntos porcentuales, ahora está bajando de a 0.25. Supongan que el banco decide disminuir esto. Pues, ¿qué efecto tendría directo sobre la inversión? De acuerdo a esto, pues sería una reducción de la tasa de interés directamente. ¿Y qué le pasaría a la inversión? Al gasto en proyectos de inversión. Pues va a aumentar, ¿cierto? Y ese es el objetivo de disminuir ahora la tasa de política monetaria. Aumentar la inversión. Menos tasa de interés, más inversión. Si por el contrario decidiera aumentarla, pues menos inversión. ¿Hasta ahí queda esto claro? Creo que sí, ¿cierto? Sí, Esteban. Si uno despeja inversión en la ecuación no, en la de la derecha. En no. esta o... Es que esa I minúscula es interés. Ah, sí, exacto. Esta es tasa de interés nominal. Es diferente, la mayúscula y la minúscula. Ok. Bien. Sí. Sí, sé que son hartas letras por aprenderse. Les recomiendo que de pronto hagan una fichita o algo por el estilo, como con el significado de cada una, pues ya para el examen. ¿Creen que son muchas letras para aprenderse? Sí. Sí, creo que más bien son hartas, pero digamos que vamos a trabajar con las mismas durante todo el semestre, entonces ya al final del primer corte ya sé que las van a dominar. ¿Qué es lo que traduce? Entonces así se va de... ¿Qué cosa, perdón? Juan Ignacio. ¿Qué es lo que traduce el PI? Inflación. Esta es la inflación. Ah, vale. Bien. Ahora vamos a juntar estos componentes, el ahorro de acá y la inversión, y los vamos a graficar y eso pues nos va a dar el modelo ahorro-inversión. Y con este vamos a poder hacer inferencias, es decir, digamos, de si hoy el gobierno cambia su política tributaria, ¿qué pasaría con los intereses y con la inversión de la economía? Si hoy no sé, hubiera un alto flujo de migración o emigración, ¿qué pasaría con las tasas de interés y la inversión? Si hoy hubiera un gran crecimiento en la acumulación de capital, ¿qué pasaría? Si hoy hubiera, bueno, esto lo vamos a ver más adelante, con política comercial, si hubiera cambios en la balanza comercial, ¿qué pasaría con la tasa de interés y las inversiones de la economía? Entonces, para esto, pues vamos a basarnos en este mismo gráfico, el modelo
para el modelo de ahorro e inversión, acá vamos a tener IDR, donde IDR va a ser la demanda de ahorro. ¿Quiénes creen ustedes que demandan ahorro o cómo así? ¿Qué entienden ustedes por demanda de ahorro? Pues tal vez los bancos. Eh, digamos que los bancos demandan, sí, ahorro, pero lo demandan más es para prestar, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, digamos, ¿qué agente de la economía, tal vez formule mal la pregunta, qué agente de la economía? Empresas, hogares o gobierno demanda ahorro. ¿Y pues para qué lo hace? El gobierno. Pues el gobierno puede demandar ahorro, es decir, demanda créditos. Esto sería como la demanda Los de tres, créditos, termina siendo. ¿Qué cosa, perdón? pues los tres terminan ahorrando, o sea, pero pues de diferentes maneras. Solo que yo creo que, digamos, una demanda Exacto, de ahorro es más como para, digamos, poniéndolo en términos de ahorita, de pronto como para, dependiendo de la incertidumbre, puede ser. sí, depende de la incertidumbre. Digamos que si todos los agentes ahorramos, y eso se va al ahorro nacional, tanto gobierno como hogares y como empresas. Pero ¿cuál es el único agente que hace algo con ese ahorro, que lo dedica a hacer algo? Los Las empresas, hogares, ¿no? ¿ah? Algo productivo, mejor dicho. Pues las empresas, ¿cierto? Las empresas. Por eso es IDR. Esta va a ser la demanda de créditos por parte de los hogares. Es decir, todos ofrecen ahorro en el mercado financiero, todos los agentes, pero ¿quién quiere ese ahorro para poder hacer proyectos de inversión? Las empresas. Ese va a ser IDR. Ahora bien, si, esto va a ser pregunta de selección múltiple, si el ahorro nacional es constante, si el ahorro nacional es constante, espérenme y les escribo la pregunta. La pregunta es, si el ahorro nacional es constante, porque dijimos que lo era, porque todo esto es constante, ¿qué pendiente acá en este gráfico debería tener la oferta de ahorro? ¿Positiva, negativa, vertical, así para arriba, horizontal para la derecha? Nicolás, ¿puedes repetir los ejes, porfa? Inversión y tasa de interés real. Para responder esto les voy a copiar. Necesitamos saber esto. Esta ecuación. Esta. Y esta. Tenemos Y menos C menos G, que es ahorro nacional, es igual a inversión. Ojo, es igual a inversión. Y esto de acá, pues es la demanda del ahorro. Entonces, lo que necesitamos es la otra parte. Y piensen que R es el precio del ahorro. Esto acá, como, así como veían en oferta-demanda, esto es cantidad,
esto es precio. Si el ahorro es constante, no depende del precio, ¿cómo se vería? Positivo, negativo, vertical, horizontal. Ojo, este eje es la inversión y ahorro es igual a inversión. Nicolás, tú dijiste que era independiente del precio. Sí, Ok. Una pregunta, la constante en que valor. es cualquier valor, piénsenlo un número, 1000, 2000, cualquiera. Positivo, eso sí. José Enrique, R es tasa de interés real. Ah, qué pena, me lo hizo por. ¿Listo? ¿Creen que necesitan más tiempo? Sí, porfa, más tiempo, Nicolás. Está bien. Nicolás, una pregunta. Sí, Esteban. Eh, ¿esta es la misma gráfica que el mercado de dinero? Sí. Bien, perfecta pista. Muy bien. A todos les sirvió esa pista. Ojo. Ok. ¿Listos? Ya todos respondieron. Creo que ya no necesitan más tiempo, ¿cierto? Bien. Vertical. ¿Por qué es vertical? ¿Sí, Enrique? Pues yo lo saqué porque pensé que sí, sí, y pues si el ingreso es siempre constante es igual y pues no importa el precio, entonces pues va a haber un solo valor en la gráfica y pues eso va a hacer que se dispare para arriba, ¿no? Sí, está bien, buen razonamiento. Entonces, va a ser así. También esto es como si fuera perfectamente inelástica, es decir, sin importar el precio, todos van a tener la misma tasa de interés. Em, la idea de estas preguntas de selección múltiple es que las aprovechen también, es decir, que le dediquen un tiempo a pensarlas. Ok, entonces todos perfecto. 28, 28. Bien, facilísimo de calificar.
Eh, ok, entonces este va a ser el modelo ahorro-inversión, va a ser este gráfico. Porque yo les decía que R es el precio digamos, del ahorro o de la inversión, es porque supongo que ustedes tienen cierto ahorro y deciden no incluirlo en el sistema financiero, es decir, que no les rente ninguna tasa de interés. Pues eso va a tener un costo de oportunidad, que es poder acceder a esa tasa de interés. Entonces, en ese sentido, el precio de tener el dinero líquido es la tasa de interés. Por eso acá ponemos R de ahorro, R de tasa de interés, que sería el precio. Supongan que la oferta de ahorro aumenta. Espérenme. Y gráfico acá, oferta. Si la oferta de ahorro aumentara, ¿qué le pasaría a la tasa de interés? Equilibrio. Baja. Disminuiría, ¿cierto? Esto se desplaza hacia la derecha. Es decir, ahora sí hay muchas personas, hogares, empresas y gobierno ofreciendo su ahorro en el sistema financiero, pues el sistema financiero normalmente paga ciertos recursos por ese ahorro, por captar ese ahorro. Pues ahora sí hay muchas personas ofreciendo su ahorro, ¿qué le pasaría a la tasa de interés? Pues se reduce. Eso es más o menos lo que está pasando ahorita. Hay muchas personas ofreciendo su ahorro. Uno, porque no tienen dónde invertir, no hay buenos proyectos de inversión. Entonces hay miedo, hay incertidumbre hacia el futuro. Entonces la gente prefiere ahorrar. ¿Y eso qué hace? Menor tasa de interés. ¿Cuánto era que estaba la tasa de interés del Banco de la República? 4.25. Ok, perfecto. Está antes prepandemia 4.25, ahora 2.25. Una disminución en la tasa de interés. Caída en R. Bien. Ahora, si la oferta de ahorro se redujera, si ahora hay menos recursos en la economía, pues ¿qué hacen los bancos comerciales? Elevar la tasa de interés para poder captar más recursos. ¿Queda eso claro? ¿Hasta hay alguna pregunta o algo que agregar? ¿Puedes repetir eso último que dijiste, por favor? Sí, si ahora hay menos personas ahorrando en la economía, entonces los bancos comerciales van a reaccionar aumentando las tasas de interés para poder captar más ahorro. Es decir, R sube. Ahora, ¿qué pasaría si la demanda de ahorro aumenta? ¿Qué le pasaría a la tasa de interés? Si aumenta. Sube. Aumenta, ¿no? También aumenta, ¿cierto? Facilísimo. ¿Por qué pasaría esto? Ahora, si hay más personas demandando créditos, pues ¿qué hacen los bancos comerciales? Subir la tasa de interés de los créditos. Ojo, demanda de ahorro. Y si este disminuyera, pues si hay menos personas demandando créditos, pues se reduce, digamos que la cantidad de personas que acceden a crédito y pues el banco puede reducir las tasas de los créditos. ¿Sí, Esteban? ¿Por qué se llama demanda de ahorro si es como demanda de crédito más bien? Porque digamos que acá hay algo que está, es decir, el ahorro de alguien es un préstamo para otra persona. Entonces, digamos que ahí está la definición de la identidad.
En el libro de Mankiw usted lo deja Claro. de fondos prestables. Claro. En fondos prestables pues es lo mismo que ahorro. Bien. Entonces vamos a hacer un ejemplo de este modelo. Supongan que el gobierno implementa, sí, Juan Ignacio. Sí, Nicolás, que es que de verdad he tenido bastantes problemas de conexión. No me quedó muy claro ahorita con tu explicación. Ahí el I significaría, o sea, yo tenía entendido que el I era la inversión general y la R era la tasa de interés, ¿cierto? Pero tú decías que cuando se subía la tasa de interés iba a subir también la demanda de ahorro, pero pues, o sea, pero ahí la línea roja representa la inversión o la tasa de interés, es que no me queda claro. Representa la inversión o el ahorro, Juan Ignacio. Es decir, acá esto de acá, este punto que pues era la pregunta de selección múltiple, esto termina siendo el ahorro, que es igual a la inversión. Claro. Entonces, por eso lo podemos poner en ese eje. Pero entonces, o sea, si el S, por ejemplo, es que si sube, o sea, es que ahorita dijiste que si subía las tasas de interés, iba a subir la demanda de ahorro. Pero, o bueno. No, al revés es, si sube la demanda de ahorro, sube la tasa de interés. Es decir, si esta línea verde, que estaba digamos que en la azul, aumenta, sube la tasa de interés. Por lo que si hay más demanda de ahorro, se solicitan más créditos y si el banco comercial está solicitando demasiados créditos, pues suben las tasas de interés. Vale, entiendo. Bien. Ok. Dejémoslo así. El gobierno implementa una reforma tributaria para reducir el gasto público. Entonces G va a caer. G se reduce. Entonces acá tenemos estas curvas. La oferta de ahorro y la demanda de ahorro. Y nosotros sabemos de nuevo estas ecuaciones. Esto de acá es S. Les voy a hacer la última pregunta de selección múltiple de hoy. Entonces, ante este cambio, ojo, se reduce G, se reduce el gasto público. ¿Qué curva cambia y en qué sentido? Respuesta 1 es, aumenta la demanda de ahorro, es decir, se mueve así, sería la respuesta 1.
Respuesta 2, se reduce la demanda de ahorro, así. Respuesta 3, aumenta la oferta de ahorro, se vería así. Ok, está bien. Ese es aumenta la oferta de ahorro. Se reduce la oferta de ahorro, se vería así. Y las 5, 1 y 3 son ciertas. Es decir, aumenta la demanda de ahorro y de forma simultánea también aumenta la oferta y la demanda. La oferta Nicolás, y la ¿puedes repetir la pregunta que se me cortó un pedazo, porfa? Es esta la pregunta. Ante el cambio en el gasto público, G se reduce, ¿qué curva cambia y en qué sentido? Listo, gracias. Nicolás, para las 5 tú dices que pasan las dos al mismo tiempo, 1 y 3 al mismo tiempo, o que se pueden ambas. Exacto, exacto. Eso sería la 5. Aquí ponemos que la Y y C quedan constantes, o sea, quedan iguales que antes, no cambia nada más. Sí, lo único que ha cambiado es esto. Vale. Revisen el gráfico y las ecuaciones. Esta de acá gobierna la demanda de ahorro y esta de acá gobierna la oferta de ahorro. Pides inflación y es... Tasa de interés nominal. Ok. Tienen tiempo, piénsenla muy bien individualmente. ¿Sí, Esteban? No, qué pena. Nada. ¿Listos? ¿Creen que necesitan más tiempo? Sí, porfa.
Nicolás, la reforma sería bajar impuestos para reducir el gasto público. No, solo reducir el gasto. Los impuestos se quedan quietos. Ah, ok. Digamos que la reforma también tiene como objetivo cambiar impuestos, o sea, normalmente tributaria, impuestos y gasto, pero acá solo gasto. Listo, gracias. Fíjense que el gobierno gasta independientemente de la tasa de interés. La tasa de interés no afecta la decisión de gasto del gobierno. Esta G es independiente de R, de esta R y de todas las R's. ¿Listos? Faltan... ¿Cuántos? 3 personas, creo que 2. Mateo Jaramillo. Ya respondió Mateo. Listos. Última palabra. Entonces se cierra la... ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? Ok. Entonces cierra la pregunta en 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se cierra. Porfa respondan, ya no cambien, de pronto el sistema les cambia obligatoriamente. No cambien. Listo. Entonces, estaba bien dividida este asunto. Mateo, creo que tiene el micrófono abierto. Bien. Entonces veamos pues lo que determina cada una de estas ecuaciones, ¿no? Oferta de ahorro y demanda de ahorro. Oferta, repito, es lo que todos los agentes del mercado terminan ofreciendo de ahorro en el sistema financiero. Entonces, si el gasto público se reduce, si G se reduce, esto está acá restando. Se reduce lo que está restando. Es decir, ¿qué le pasaría al ahorro nacional? Aumenta. Aumenta. Aumenta, ¿cierto? Y como esto es igual a la inversión, también aumenta. Es decir, ¿qué le pasaría a la oferta de ahorro? Aumenta. 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 Se mueve así. Entonces esperaríamos que esta reducción en el gasto público redujera la tasa de interés y terminara, debido a que se reduce la tasa de interés, aumentando la inversión de la economía. Porque va a haber más proyectos de inversión vía menor tasa de interés. ¿La demanda del ahorro cambia? Sí, porque se incrementa la inversión, pues aumenta la demanda. No, porque no hablaste de impuestos. No, ni siquiera por hablar de impuestos. La inversión, estamos diciendo que por demanda, solamente depende de la tasa de interés real. Acá la tasa de interés real no está cambiando. Es decir, respuesta correcta es la 3.
aumenta la oferta de ahorro únicamente. No cambia la demanda. Ok, ese que estaba más difícil, vamos a practicar mucho más la otra clase y vamos a hacer muchos ejercicios de esto, numéricos y así, digamos, cualitativos. La tuvo bien Esteban García. Bien, Esteban, tenido una mal. Muy bien. Julián García, igual. Mariana Páez, también muy bien. ¿Quién más? Mateo Jaramillo. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Sí. Mateo Jaramillo. Paul Anthony Blumer. Pedro Camacho. Sergio Macías. Sofía Albán. Tomás Jaramillo. Perfecto, los Jaramillo. Y listo. Nadie más, ¿cierto? ¿Me faltó alguien? Acá tengo 9, pero me salen 10 ahí. ¿Me faltó alguien? Creo que Andrés faltó yo. Felipe. Sí, qué pena, Andrés. Arias, perfecto. Listos, 10. Ok. Listo, entonces dejemos por ahí. La otra clase hacemos ejercicios. Recuerden que para el martes taller, váyanlo adelantando, si tienen algo de tiempo esta semana. Y viernes examen parcial. ¿Listo? Chao, que tengan buen día. Chao, gracias. Chao, Nicolás, gracias. Gracias. Acuérdate, por favor. Chao, Listo. Nicolás, muchas gracias. Chao. Chao, Nicolás, gracias. Dígame, Juan Ignacio. Sí, ya. Bueno, es que la verdad no me quedó muy claro. Tuve unos problemas de conexión y no me quedó muy claro la gráfica del modelo ahorro-inversión. Es decir, porque usted decía, o sea, cuando hay mayor tasa de interés, digamos es la R, los créditos, o sea, a mayor tasa de interés, mayor ahorro, ¿cierto? No, no necesariamente, no necesariamente. Eso es por lo que acá esta curva tiene pendiente vertical. Entonces, el ahorro va a ser independiente de R, no lo va a afectar. Ok. Uno pensaría con la intuición, sí, es positivo, porque pues, si me están dando más tasa de interés, ahorro más. Pero acá en el modelo va a tener pendiente vertical. Pero entonces, ¿cómo me puedes explicar, por favor, estos movimientos de la roja y la verde? Y me perdí toda esa parte, estaba con internet malísimo, que es que no entendí bien y por qué me quedó mal la... David, en resumen, digamos eso. Si aumenta la oferta de ahorro, acá está de acá, quiere decir que más gente va a estar depositando en el banco. Y si más gente deposita, pues el banco muy seguramente les va a pagar menos interés. Entonces se reduce R. Ok. Y lo mismo cuando disminuye la cantidad de depósitos que la gente hace en el banco. Si hay muy poquitos, pues el banco sube la tasa de interés. Porque quiere captar Ya. recursos. Vale.
¿Y por qué abajo, pues en el ejercicio de ahora, entonces se aumentó la oferta de ahorro, pero por qué no cambió? R de equilibrio cambia, pero la demanda, o sea, va a ser un cambio sobre la demanda, pero no es un cambio de la demanda. Y en el otro cambio, ¿por qué? No, puede ser por muchas cosas. Estos factores, yo dije solamente aumenta o se reduce. Una razón para que cambie de esta forma es el gasto público. Entonces acá podría ser por reducción del gasto o por aumento del gasto. Y la otra clase vemos otros factores que afectan Claro, el ahorro. el movimiento de la demanda, ¿por qué se daría? O sea, ese movimiento verde, ¿por qué se daría? Normalmente es por subvención a la inversión. Es decir, que digamos que el gobierno dé subsidios para las empresas que quieran invertir o cobre menos impuestos a las empresas que quieran pues gastar. Vale, ya me quedó mucho más claro. Muchísimas gracias, Nicolás. Listo, bien. Chao, Juan Ignacio. Hablamos.